Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto. Muchas gracias a los ponentes de este diálogo Drones armados ante la ética y el derecho internacional, organizado por la Asociación Española de Investigación para la Paz, que es la red de centros, ONG, institutos universitarios y cátedras de educación e investigación para la paz de España, en colaboración con el Centre de l'As d'Estudis per la Pau y que cuenta con el apoyo del Foro Europeo sobre Drones Armados y Pax Holanda. Este acto, además, está enmarcado en las actividades preparatorias del segundo Congreso Mundial organizado por el International Peace Bureau, que se celebrará en Barcelona del 15 al 17 de octubre de 2021 y en el que AIPAZ está colaborando. El acto de hoy surge con el objetivo de generar debate político y público a raíz de la creciente proliferación de drones armados, de las cuestiones legales y éticas que surgen de su uso, así como de las consecuencias para la paz, la seguridad y el derecho internacional. Un debate que está presente en la agenda de varios países europeos que están teniendo este tipo de discusiones y al que se ha sumado España. Hoy tenemos este debate aquí y mañana se celebran actos similares a este en Portugal y en Noruega para abordar las inversiones públicas y el papel de las universidades en el desarrollo de estas tecnologías. Los avances de las tecnologías militares en las últimas décadas han provocado un rápido crecimiento en el uso de vehículos aéreos no tripulados, más conocidos como drones, para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y para llevar a cabo ataques letales. Por sus características únicas, sobre todo un menor riesgo para las propias tropas, estos sistemas se han convertido en herramientas indispensables en los campos de batalla contemporáneos. Asimismo, se utilizan con mayor frecuencia por el sector policial en el marco de la seguridad pública. Si bien el empleo creciente de drones puede, en apariencia, llevar ventajas, hay una gran necesidad de seguir examinando las implicaciones que supone su uso para la población civil, así como para la paz y la estabilidad a largo plazo. El uso de drones armados, en particular para llevar a cabo asesinatos selectivos fuera de las zonas de guerra formales, es una cuestión muy polémica. Periodistas, organizaciones de la sociedad civil y expertos de Naciones Unidas han alertado de forma persistente sobre las numerosas bajas civiles resultantes de los asesinatos selectivos con drones, dentro del marco de operaciones antiterroristas, y han criticado las bases jurídicas cuestionables invocadas para justificar estos ataques, así como la falta de rendición de cuentas. Por otro lado, la utilización creciente de drones para apoyar a grupos militares o estados aliados en las guerras proxy o los conflictos sobre territorios en disputa está cambiando drásticamente la manera de hacer la guerra, tal y como se ha observado en Libia y más reciente en Nagorno-Karabaj. Otro tema de debate en el uso de los drones militares en el marco del control migratorio, frente a lo cual organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el mayor potencial de vulneraciones de los derechos humanos. La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha advertido sobre los atropellos de los derechos humanos que se llevan a cabo cada vez más a menudo con aeronaves no tripuladas. Los datos de su informe señalan que en 2020 al menos 102 países contaban con un inventario activo de drones militares y que 40 más poseen o están en proceso de adquirir drones armados. Del total, unos 35 tendrían el mayor arsenal de drones y también el más letal. Y como suele ocurrir, la elaboración de políticas se está quedando rezagada frente a estos rápidos avances tecnológicos y su proliferación sin control. Así pues, hoy en día carecemos aún de normas claras y estándares internacionales sólidos para regular el empleo, la proliferación y la exportación de drones. En el caso particular de España, con la adquisición de 4 drones MQ-9 Reaper capaces de llevar armas y además siendo uno de los medios principales del control migratorio, se necesita con urgencia un diálogo sobre las implicaciones éticas, jurídicas y políticas del uso de estas tecnologías.
Como vemos, estas nuevas armas no están exentas de controversia, ya que están redefiniendo las prácticas militares y los contornos de la guerra tal como la conocemos y tienen un mayor potencial de vulneraciones de los derechos humanos. Pues para abordar todas estas cuestiones relativas a los drones armados se ha organizado esta mesa en la que tenemos la suerte de contar con 5 ponentes relevantes de la política de defensa, de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, que paso a presentar. En primer lugar, presento a Zaida Cantero Castro, que es comandante en el retiro de la 58 Promoción del Ejército de Tierra, especialidad fundamental transmisiones. Durante su etapa como militar estuvo destinada en la unidad de transmisiones de la Brigada Acorazada 12 de Madrid, el Regimiento de Transmisiones número 21 de Marines Valencia, el Regimiento de Guerra Electrónica número 32 de Sevilla y el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa en Madrid. Se le concedieron una medalla militar al mérito, 8 felicitaciones de diferentes autoridades militares, la medalla de Naciones Unidas por la misión en el Líbano, una mención honorífica por su actividad en diferentes funciones con la OTAN, la medalla de Naciones Unidas por la misión de Kosovo. Fue elegida como diputada nacional por el PSOE de Madrid en las legislaturas de la 11 a la 14, en las que ha desempeñado diferentes funciones. En la actualidad es presidenta de la Delegación Española de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, portavoz de la Comisión de Defensa, vocal de la Comisión de Exteriores, vocal de la Comisión de Presupuestos y vocal de la Comisión de Cooperación. Posee numerosas titulaciones y formación académica, entre ellas la licenciatura como oficial del Ejército de Tierra, especialidad fundamental transmisiones, máster en Sistemas de Comunicación e Información para la Seguridad y la Defensa y el doctorado en su fase de doctrina e investigación en paz y seguridad internacional en el campo de la seguridad internacional. Muchas gracias, diputada. Tenemos también a Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, es general de División del Ejército de Tierra del Cuerpo General de las Armas, especialidad fundamental infantería, actualmente en situación de servicios especiales, tiene una extensa carrera militar, ha servido en el Estado Mayor de la Defensa, en el mando del Grupo de Lanzamiento y Aerotransporte Paracaidista de la Brigada Paracaidista, ha estado 2 años en el Estado Mayor del Mando de Operaciones y otros 2 ha sido jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Melilla. En 2014 fue designado comandante general de Melilla, en cuyo puesto pasó a la situación de reserva en marzo de 2018, al ser nombrado subdirector general de Planificación y Medio Ambiente de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa. En 2019 fue elegido diputado nacional por Melilla en las filas del Partido Popular y forma parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, donde desempeña los cargos de portavoz del PP en la Comisión de Defensa, portavoz adjunto de la Comisión Mixta de la Unión Europea y vocal en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, así como vicepresidente de la representación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Durante su tiempo en servicio activo, ha participado en misiones de UNAVEN en Angola, en UNPROFOR en Croacia, en la Operación ALBA de Albania, en KFOR en Kosovo, en UNIFIL en Líbano y como asesor del presidente de la República de Guinea Conakry para la reforma del sector de seguridad en aquel país. Muchas gracias, diputado. Tenemos también a Pere Brunet i Crosa, que es doctor y catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Cataluña, voluntario e investigador en el Centre de l'As d'Estudis per la Pau, divulgador científico, tiene interés en el estudio de las implicaciones sociales de la ciencia y la ingeniería y en el análisis del militarismo desde una perspectiva inspirada en bases científicas, así como las aplicaciones de la ciencia en el ámbito de la paz. Ha participado en la coordinación de la campaña GECOMS en 2017 y 2018 y ha publicado el blog Fractal de divulgación científica durante 7 años. Gracias, Pera. Tenemos también a Tika Font,
que es investigadora del Centre de l'As d'Estudi per la Pau, ha sido directora del Institut Català Internacional per la Pau desde su creación en 2009 hasta 2018, ha ocupado la vicepresidencia de Justicia y Paz de Barcelona y la vicepresidencia y ha sido presidenta de la Federación de ONG de Paz de Cataluña. Es investigadora de IPAZ y de WIL España, la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, experta en economía de defensa, comercio de armas, presupuestos de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad. Muchas gracias, Tika. Y también tenemos, por último, a Joaquín Rodríguez Álvarez, que es doctor en Derecho Público Internacional, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de ICRAC, el Comité Internacional para el Control de las Armas Robóticas, es coordinador de la campaña Stop Killer Robot en España y delegado en la Convención sobre ciertas armas convencionales de Naciones Unidas. Muchas gracias también, Joaquín. Y tras las presentaciones, pues vamos a dar paso al debate, a la primera pregunta, y quería solo comentar que las personas que están asistiendo podéis hacer vuestras preguntas o reflexiones en el chat y que después las recogeremos y se las transmitiremos a los ponentes. En la primera pregunta, que va dirigida a los dos diputados, a Zaida Cantera y a Fernando Gutiérrez, y a Pere Brunet, estamos hablando de drones militares, de drones armados, pero para quienes no están familiarizados con estas tecnologías, nos gustaría si podrían decirnos qué son los drones militares y en qué se diferencian de drones que se usan para apagar incendios, por ejemplo, qué uso se les está dando en general y en España, en el ejército español en particular, y cuál es el impacto de su uso para la protección de civiles en zonas de conflicto y en el control migratorio, que está siendo una cuestión que también está siendo muy polémica, el uso en el control migratorio. Pues la diputada Zaida Cantera, si quiere comenzar. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a IPAZ y a todos los ponentes por la invitación a participar en este foro. No me voy a extender mucho, voy a ser un poco directa. ¿Qué son los drones militares? Bueno, podríamos decir que cualquier elemento no tripulado que sea capaz de volar y llevar una carga útil o no llevar una carga útil, pero que al final desempeña misiones y cometidos de carácter militar. No podemos decir que existan unos drones específicamente desarrollados para el ámbito militar y estos drones no puedan ser utilizados en lo que denominamos un doble uso, es decir, en el ámbito civil. Lo que nos diferenciaría claramente del dron militar es, por tanto, quién lo usa, con qué finalidad se usa y con qué objetivos se utiliza. Bien, los drones militares, que pueden ser desde muy pequeñitos hasta muy grandes, pueden tener una utilización muy diversa, entre los cuales, Ana, has mencionado muchos de ellos, ¿no? La vigilancia, la obtención de información, de inteligencia y desde el punto de vista de obtención de datos, que sustituye, por ejemplo, a los famosos escuadrones de reconocimiento de caballería o incluso las propias unidades de infantería que tratan de obtener información, pues ahora se hace con drones, elimina, entre comillas, lo de eliminar, nos quita a personal, a militares, botas sobre el terreno, que es como se conoce, botas sobre el terreno en zonas de operaciones o en zonas de conflicto o en aquellas zonas donde se esté gestionando una crisis para la obtención o la resolución de una paz y nos permite la eliminación de ese personal en aras de que, pues, de una seguridad propia de nuestro personal, de no tener caídos propios y de esta manera obtenemos información e inteligencia que nos ayuda además a nuestros propios cometidos, no solo a la seguridad en operaciones, sino también a la seguridad de las propias operaciones. ¿Qué más podemos decir de los drones militares? Bueno, la utilización que se haga de ellos, y luego entraremos en las siguientes cuestiones, depende también de las personas, del contingente que haga utilización de ellos, es decir, del país o de la fuerza, vamos a hablar de las Fuerzas Armadas que hagan utilización de ello y, por tanto, de cómo tengan concebido la utilización de los drones. No es lo mismo la concepción que podamos tener nosotros de los drones en las Fuerzas Armadas a la que pueda tener Israel, porque tampoco son las mismas los cometidos a los que nosotros nos podamos enfrentar en el día a día o en nuestras propias misiones a las que se enfrentan en el día a día a Israel. Y en esto podemos entrar posteriormente. Una de las cuestiones que el ámbito civil suele concebir cuando hablamos de los drones militares no es que estén pintados de verde precisamente, ni el azul típico
de camuflaje, sino que se les tiende a concebir o a prejuiciar de acuerdo a lo que vemos en las televisiones. ¿No? Drones cargados o que llevan una carga letal. Sí, bueno, es que todos los drones, cualquier vehículo no tripulado, desde el concebido avioncito que podemos ver a nuestros hijos o que se puede comprar con nuestros hijos con un mando a distancia, que utiliza una radiofrecuencia con un alcance determinado, puede llevar una carga letal. Depende de la carga letal y de la utilización que se haga de esa carga letal. Por tanto, ¿cómo definiríamos un dron militar y cómo lo diferenciaríamos de un dron civil? Pues básicamente, primero, ¿quién hace utilización de ellos? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas específicamente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad del cumplimiento de misiones específicamente desarrolladas en cualquiera de los niveles táctico, operativo, estratégico de las Fuerzas Armadas y para la obtención de unos objetivos que son objetivos que sean definidos. Estos objetivos pueden ser unos objetivos que desde el punto de vista civil puede ir desde la seguridad de la población civil, como ocurrió en la utilización de drones para dar cobertura a aquellas columnas que vimos de yazidíes que huían en Siria del ISIS, o puede ser directamente para el abatimiento de objetivos de alto valor estratégico, ¿no? Que es lo que has comentado, Ana, que son los famosos asesinatos selectivos, o podemos denominarlos como queramos. Las cargas que pueden llevar, pues pueden llevar cargas que van desde simplemente cargas obuses directamente, de lo que es la llamada granada, es decir, un misil dirigido, que puede ser dirigido desde tierra por tropas específicamente situadas, o que puede ser un objetivo señalizado desde un georreferenciado de alguna manera a través de un sistema electrónico, porque puede ser guiado por muchas formas, hasta una simple carga que puede ir desde cualquier carga vírica o lo que entendemos como aerosoles o NRBQ, ¿no? Por tanto, lo dejo aquí para no extenderme mucho porque como somos varios, yo creo que la diferenciación clara del dron militar del dron civil no es el dron en sí, sino la utilización que se haga, la finalidad con la que se haga, el objetivo y por qué se haga parte. Y esta parte, la militar, es de las Fuerzas Armadas para misiones militares con objetivos establecidos en cualquiera de las fases de planeamiento de los mismos. Muchas gracias, Saida, por darnos esa visión amplia sobre qué son los drones, cuál es el uso y esa diferencia entre los drones militares y los drones de uso civil. Diputado Fernando Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad para intercambiar puntos de vista y para valorar en qué situación se encuentra este debate sobre los drones armados, que efectivamente son un foco de controversia, son utilizados cada vez más profusamente y cada vez por más actores. Ha habido unos iniciadores, digamos, hegemónicos en lo que corresponde a la tecnología, que han tomado la iniciativa en su utilización para satisfacer sus fines, pero se van extendiendo en su utilización con estos fines como drones armados en todo el espectro de países y de actores que participan en conflictos. En primer lugar, para centrar el asunto en el espectro nacional, me gustaría manifestar que en España los drones se califican como RPAS en la terminología nacional para definir que son sistemas de aeronaves pilotados a distancia, remotamente, con la intención de poner de manifiesto que siempre hay intervención humana en el trayecto, en el recorrido, en el control de lo que hace ese RPAS en todo su itinerario hasta que sea utilizado de la manera que sea. En España se utilizan fundamentalmente, como ha dicho Zaida hace un momento, para funciones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento. La más ofensiva puede ser la adquisición de objetivos, porque se utiliza también por unidades de artillería para identificar objetivos y a continuación proceder, pero no están siendo utilizados como drones armados. Tenemos drones o RPAS que son aptos y tienen potencialmente la capacidad de ser utilizados como drones armados, pero España hasta el momento no lo está utilizando, pero dispone de la capacidad y existe la inquietud, debida cuenta de cómo esto de los sistemas de armas funciona como la oferta y la demanda más que el propio mercado, es decir, como acción y reacción de qué tiene uno
de qué no podemos carecer nosotros, y así sucesivamente. Esto se va alimentando desde hace un poco de tiempo, desde que Caín le pegó con la quijada del burro a Abel hasta nuestros días, pues ha ido progresivamente escalando y seguimos en esa escalada ilimitada de no tener menos que aquel que pueda tener algún interés contrario a los nuestros, ¿no? Entonces nosotros en España nos dedicamos fundamentalmente, desde los más pequeños que hacen vigilancia próxima en el entorno de los 5 kilómetros, a los siguientes que hacen protección de caravanas, de convoyes, de formaciones militares que se han utilizado muy profusamente en Afganistán, que tienen un alcance hasta 25 kilómetros y que son los famosos Raven, de los cuales tenemos del orden de unos 70 en España, distribuidos en muchas unidades y que proporcionan seguridad inmediata a las fuerzas. A continuación hay otros que son los también de clase primera, pequeños, de menos de 150 kilos, que son los que se utilizan para identificar objetivos de artillería. Tenemos en ese caso el Full Martales, pero que se utiliza también para hacer prácticas de tiro antiaéreo remolcando blancos, ¿no? Luego pasamos a unos un poco más grandes, que se utilizan en las Fuerzas Armadas Españolas para vigilancia a 200 kilómetros de distancia, con un mayor radio de acción, que son el famoso PASI o el SIVA, que son aviones más grandes que necesitan una plataforma de lanzamiento y que tienen un peso en el entorno de los 600 kilos. Y posteriormente están los mayores, de más de 600 kilos, que uno de ellos es el que ha mencionado Ana al principio, el MQ-9 Reaper, que es un heredero del inicial Predator de los Estados Unidos. Este MQ-9 Reaper también es de los Estados Unidos y es un avión de vigilancia que permite vigilancia a unos 2.000 kilómetros de distancia, también controlado desde una plataforma. Tiene capacidad para acoger sistemas de armas, pero los 4 que tiene España, que están en la base de Talavera la Real, no se utilizan para eso. Forman parte de los dispositivos para vigilancia. Posteriormente hay otros un poco mayores y que vuelan a mayor altitud. Este Reaper puede volar hasta unos 45.000 pies, hasta unos 15 kilómetros de altura más o menos. Y después hay otros, y por fin están, que tienen las mismas finalidades de vigilancia estratégica, y por fin están los de combate, que califica nuestra clasificación nacional, que son los UCAV, que son vehículos aéreos no tripulados de combate, ¿no? Y entonces estos están llamados a ser los complementarios de nuestros actuales aviones de caza al final de esta década, o sea, nuestros complementarios o sustitutos del F-18, y son sistemas igualmente no tripulados para llevar a cabo acciones como las que llevan los aviones de caza, de bombardeo, de acciones de ataque aire-tierra en determinados puntos. Todos los sistemas pilotados a distancia tienen 3 partes fundamentales, que son la plataforma y su carga. La carga puede ser variada, ya lo ha explicado Zaida, que puede ser de armamento, puede ser carga general, pero normalmente lo que llevan los nuestros son sensores ópticos y visores ópticos para captar imágenes y remitirlas a la plataforma base. La plataforma base hay una parte que es de control y otra de explotación de la información que se obtiene. También hay una plataforma de apoyo y, por último, la tercera parte de los sistemas no tripulados es el enlace de datos, porque dependiendo del volumen, del tamaño de la aeronave y de su capacidad de vuelo autónomo, pues hay que tener mayor o menor capacidad de emitirles datos para direccionarlo y recepcionar los datos de vuelta. Como digo, estos aviones en España, para ser utilizados como plataformas armadas, están previstas para ser adquiridas a finales de la década del 20, es decir, hacia el año 2029, y es un proyecto que se llama EuroMALE, no mail de masculino, sino mail de Medium Altitude Long Endurance, es la abreviatura para estos aviones que vuelan a 45.000 pies de altura y son no tripulados. Y en cuanto a la parte de control de flujos migratorios, en España se utiliza exactamente igual para obtener información anticipada de los sitios por los cuales se dirige los flujos migratorios, a objeto de tomar medidas preventivas. En el caso de hace poco hemos vivido en Ceuta una entrada de 10.000 personas,
Ceuta y Melilla son habituales los acercamientos a las vallas. Hay colaboración con la policía marroquí para prevenir por qué parte de las vallas van los grupos de personas masivos a acceder a las ciudades, para prevenir ese acceso a las ciudades y cerrar las fronteras, porque las ciudades tienen una capacidad limitada y hay un control de fronteras establecido para ello. Y en lo que concierne a los asesinatos selectivos, pues son actuaciones delictivas sin más. Pueden llevarse a cabo con la facilidad de estos medios. Ayer hubo un ataque, me parece, en Irak, procedente a una base estadounidense, procedente de algún dron iraní. Hace este mes, Marruecos aparentemente ha llevado a cabo una acción causando la muerte de un líder del Frente Polisario. Estados Unidos e Israel son los actores fundamentales de este tipo de utilización de drones armados, y tenemos una discrepancia fundamental en lo que para Estados Unidos e Israel es las acciones preventivas de presuntos ataques y la eliminación de enemigos. Tenemos una discrepancia fundamental también en términos militares de lo que es la legítima defensa. Para los norteamericanos, la legítima defensa incluye el objetivo de cuya protección son responsables. Para nosotros es nuestra integridad física, la integridad física de la propia fuerza y no del objetivo. Entonces, en función de esa valoración de cómo se valora lo que es un ataque, un asesinato selectivo, para nosotros es un asesinato selectivo, para ellos no lo es. Si tenemos en cuenta que los Estados Unidos justifican que el empleo de la bomba atómica en 1945 hizo llevar la Segunda Guerra Mundial a un fin más rápido y ahorró 500.000 vidas, esta es su forma de valorar el hecho de la bomba atómica, pues en este debate de ideas de qué justifica qué, pues entramos ahí en la polémica, en la controversia y en qué se cuestiona. No obstante, yo creo que lo de los asesinatos selectivos es una acción delictiva desde el punto de vista internacional. Lo que ocurre es que en la legislación internacional pues estamos ante la dificultad de implementar medidas coercitivas contra los que tienen mucha potencia. Contra los que tienen poca potencia es fácil administrar medidas coercitivas a base de sanciones. Los que tienen mucha potencia económica, industrial, tecnológica, política, de interacción con todo el mundo, pues tienen más dificultades para que podamos arbitrar medidas que sean ejecutivas. Pero bueno, supongo que de esto hablaremos un poco más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por darnos también esa información tan detallada de todos los tipos de drones que tiene el ejército español y el uso, comentar el uso que se hace de este tipo de aviones no tripulados en el control migratorio y en los asesinatos selectivos. Pera, si quieres comentar algo. Perdón, ahora sí. Muchas gracias, Ana. Bueno, de hecho, solamente complementar lo que han ya indicado Zaida y Fernando. A ver, el tema de los drones es como algo sorprendente, ¿no? Porque son las máquinas del siglo XXI, por decir de alguna forma, ¿eh? Es permítanme que comente seis partes o digamos, distintos elementos que componen un dron. Un dron, evidentemente, es un elemento que... bueno, aquí hay un tema de terminología, pero normalmente los drones se supone que son los voladores. También se habla de drones marítimos, etcétera, pero en un dron, digamos, que vuela, pues su primer componente es el sistema de vuelo. Que la tecnología realmente en estos momentos pues lo facilita perfectamente. Existen drones tipo helicóptero, por entendernos, y con alas tipo helicóptero, y otros tipo avión convencional, digamos, ¿no? Luego está el tema del combustible y la energía. Aquí tenemos drones
basados en sistemas clásicos con gasolinas derivados del petróleo, drones eléctricos y drones que se basan en hidrógeno. Cada vez ya esto está empezando a aparecer, digamos, ¿no? O sea, el sistema de vuelo, el combustible que se requiere para este sistema de vuelo. Luego está el sistema de control de vuelo. Aquí esto es muy interesante porque una cosa es el sistema de control de vuelo y la otra sería el control de las operaciones. El control de vuelo normalmente es automático y lo gestiona el propio dron mediante algoritmos. Esto sí, si luego tenemos tiempo hablaremos un poquito de ello, pero mediante algoritmos que no son de inteligencia artificial, sino que son algoritmos totalmente, digamos, robustos y definidos y que conducen adecuadamente el vuelo siempre de la manera adecuada, digamos. Luego está el sistema de comunicaciones. Todos los drones tienen algún sistema de comunicaciones con los operadores. Los sensores, es habitual que los drones lleven sensores, y lo que en robótica llamamos los actuadores, los mecanismos para actuar. Bueno, si comento todo esto es porque, excepto los actuadores, yo diría que los drones civiles y los drones militares se parecen en todo. O sea, tanto los drones civiles como los drones militares tienen, y esto coincido con Zaida, lo que comentaba del doble uso, que también comentaré un poco ahora, tienen un sistema de vuelo muy parecido, tienen el combustible, pues están los tres casos, gasolina, eléctrico e hidrógeno, está el sistema de control de vuelo, idénticamente en los dos casos, está el sistema de comunicaciones. La única diferencia es que probablemente en los drones militares el tema digamos, de seguridad está, digamos, más tratado y digamos, están más adaptados a los temas de seguridad. Y el tema de sensores, que habitualmente, aparte de radares y otros elementos, habitualmente son cámaras de alta resolución, algunos en el campo visual, otras en el campo infrarrojo, pero habitualmente son cámaras. O sea, y aquí pues entran tanto los drones de prevención de incendios como los drones que ayudan al rescate de alpinistas que se han perdido por la montaña, como, o de tropas en el campo de batalla o donde sea, al rescate en principio, o bien a drones incluso de atención médica que llevan medicamento o pueden tomar constantes vitales a personas concretas en lugares inaccesibles, ¿no? Por tanto, ahí aparece un poco el doble uso que se comentaba antes, comentaba Zaida, porque se parecen muchísimo. Y esto tiene como una perspectiva que yo creo que está poco tratada y que habrá que ir tratando más en el futuro, que es la perspectiva de proliferación y de ver, digamos, que es fácilmente, de alguna manera, es fácilmente convertible un dron civil en un dron militar o en un dron de ataque. Vamos a llamarle no dron militar, sino dron de ataque, digamos, ¿no? Y esta es una realidad que existe. Por otra parte, coincido con Fernando en el sentido de que los países han visto esto como una gran oportunidad, entre otras razones, por lo de no tener menos que el vecino, ¿no? Que es algo que es lo que nos ocurre. Lo que sí quería comentar es que realmente, aparte de los drones que se parecen mucho los civiles y los militares, y por tanto existe el problema del doble uso y existe el problema de cómo se utilizan y de la conversión de unos en otros, lo que sí quería comentar es que hay drones específicamente militares. Desde los drones de gran tamaño, como el que estamos comentando ahora, el MQ-9 Reaper. Este es un dron militar, digamos, directamente, ¿no? Y luego otros drones militares, podría citar muchos, pero el Switchblade, por ejemplo, es una munición kamikaze. De hecho, esto ya lo comentaremos luego, ¿no? Pero existen los drones llamados loitering en inglés, que van merodeando y buscando, y cuando encuentran algún objetivo
o bien dirigidos por el operador o bien de forma autónoma, pueden llegar a atacarlo, ¿no? Atacarlo autodestruyéndose. Serían los drones kamikazes, ¿no? Como el Switchblade. Y luego están el Cargo 2 famoso, por ejemplo, turco. Turquía tiene una industria de drones importante y bueno, parece ser que en Libia ha habido un primer ataque a humanos mediante un dron Cargo 2 de forma autónoma, sin control humano, ¿no? Bueno, todo esto del doble uso, y con esto termino, complica muchísimo la distinción y la separación entre lo que es protección, lo que es reconocimiento, lo que es incluso pues, planificación de un ataque, ¿no? Y por ello lo que hace falta aquí, yo diría, es una regulación a nivel internacional que no existe, y teniendo en cuenta las perspectivas éticas que creo que comentaremos ahora. Solo para terminar, decir que me complace muchísimo el comentario que ha hecho Fernando sobre los asesinatos selectivos. Muchas gracias, Pere, también por esa explicación tan detallada de este tipo de tecnología de los drones y ampliarnos la información sobre el doble uso. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que está dirigida en primer lugar a Tika Font y después también a los diputados, a Fernando y a Zaida. ¿Qué implicaciones éticas, jurídicas y políticas tiene el uso de este tipo de tecnología de los drones armados? Y en el caso de España, nos gustaría preguntarle específicamente a Fernando y a Zaida, ¿qué tipo de política al respecto se está llevando a cabo o se tiene pensado llevar a cabo en el interior del país, en el ejército? ¿Qué posición debería mantener España a nivel internacional? ¿Y qué papel debe tener la Comisión de Defensa sobre esta cuestión? Tika. Pues muchas gracias por invitarme a participar en este debate. Yo quería, para entrar en el tema, mencionar el caso del último combate en Nagorno-Karabaj. Desde finales de septiembre del 2020 y a lo largo de 6 semanas, estamos hablando de no hace muchos meses, las repúblicas de Armenia y de Azerbaiyán se enfrentaron en forma de combate armado por el control de Nagorno-Karabaj. No es la primera vez que se enfrentan estas dos repúblicas y en el mismo escenario. Yo creo que lo singular, y por eso lo estoy comentando ahora en esta ocasión, ha sido que se han utilizado drones armados por parte de Azerbaiyán, y yo creo que también ha sido muy significativo la incapacidad de las fuerzas armadas armenias, o diríamos de los sistemas antiaéreos convencionales, para contrarrestar en estos ataques. Yo creo que es la primera vez que hemos visto la incursión en una guerra, aunque sea muy localizada, o en el uso de combate, el hecho de que se utilizaran drones armados. En este caso se utilizaron 2 clases de drones, unos de fabricación turca y otros israelíes, tanto en misiones de reconocimiento como para misiones de ataque, y que también han sido utilizados pues, drones de munición merodeadora, lo que antes decía el Pere Brunet, las del loitering. En términos militares, yo creo que los drones, ya lo habéis comentado, y los drones munición presentan ventajas. Por una parte, no son vehículos que vayan tripulados, y eso quiere decir que el militar, como no va encima del avión, no puede ser abatido, no puede morir en combate. Por otra parte, este tipo de armamentos representan un menor coste económico. Un misil antiaéreo es más caro que un dron, y un avión de combate es muchísimo más caro que un dron. La formación de un piloto de combate es costosa y requiere muchas horas de entrenamiento. Para operar un dron, pues hacen falta habilidades de videojuego, de PlayStation, hacen falta otra clase de habilidades, diríamos militares. Yo creo que en definitiva estos aparatos
nos están llevando a las guerras low cost, y no solamente en términos económicos, sino también yo creo que en términos éticos y en términos políticos. Estos drones armados ofrecen mayor proyección de fuerza con un menor riesgo para la vida de los soldados, pero no para la vida de los civiles o para la vida de los contrarios. En todo caso, siempre es un arma en la que estamos pensando que es para que nosotros no tengamos baja, no las bajas de los otros, sino solamente para las nuestras. Nos permiten llevar a cabo más actuaciones militares con un menor número de soldados. Yo creo que aquí la cuestión ética que nos está planteando, o la cuestión moral, es que son armas que evitan el riesgo para la vida de los combatientes por encima de la vida de los que puedan ser civiles o no combatientes. Yo creo que de alguna manera nos pone de manifiesto que hay vidas con más valor y vidas con menos valor, porque diseñamos armas para que nosotros no caigamos en combate. Los otros, bueno, se intentan minimizar, pero como a veces tampoco no las contamos, no llegamos a saber cuántos de los otros pueden caer en combate. Por otra parte, yo creo que hay que considerar lo que yo llamo distanciamiento físico de los combatientes del mismo escenario de combate. Y esto nos lleva a un distanciamiento psicológico o moral y a una disminución del sentido de la conciencia moral o de la responsabilidad de la acción que se lleva a cabo. Al distanciamiento físico hay que añadir pues, que un militar puede aproximarse a lo que llamamos al campo de batalla a través de una cámara. No lo está viendo como sus ojos, sino que es una cámara o a través de una cámara como lo estaría viendo. Y esas cámaras pueden ser en infrarrojos, pueden ser en unas cámaras en donde ves al enemigo en forma de una mancha blanca y otra cosa oscura. Es casi como si estuviéramos viendo la guerra a través de un videojuego. Yo creo que esa tiene otra cuestión, si lo miramos desde la sociedad civil, que hay que abordar, es que la sociedad civil empieza a ver la guerra no de manera distinta a como la ves en un videojuego, porque podemos ver imágenes reales que nos ofrece un dron muy similares a las imágenes que se nos ofrecen en videojuegos. Y por tanto, la sociedad se acostumbra tanto a esta clase de imágenes que ya no genera sensibilidad o empatía con las víctimas o indignaciones con las consecuencias de la guerra. Yo creo que en definitiva la sociedad nos estamos sobreexponiendo a la violencia y a un efecto esterilizante de forma psicológica y política. Por otra parte, yo también consideraría que los drones, en tanto que van dirigidos desde una oficina que puede estar a cientos o a miles de kilómetros de distancia, la persona que está mirando en la pantalla las cámaras y dirigiendo la acción, pues también tenemos que pensar que lo hace casi como diríamos que por turnos laborales como en una empresa. Tú estás en el trabajo, en este control de la batalla de una hora a otra hora con un tiempo regulado de descanso y cuando acaba tu horario de trabajo, cuando acaba tu turno de trabajo, pues te vas a casa, puedes ir al gimnasio, vas a casa a cenar, revisas los deberes escolares con tus hijos. Yo creo que eso llega también a producir un distanciamiento psicológico y moral sobre los actos que estás llevando a cabo con este tipo de armamento. Yo creo que también en este contexto, ya hablando, diríamos, del estamento político, pues los políticos en sí pueden poner menor resistencia a involucrarse en la guerra, ya que no están presionados por el rechazo de los ciudadanos a las pérdidas de vidas humanas, en concreto a la pérdida de vida de los militares, al mismo tiempo que los políticos pueden notar que disminuye la presión hacia ellos
para que busquen soluciones de otro tipo, soluciones diplomáticas a un conflicto. Yo creo que para los políticos cada vez piden más acciones militares o que los militares diseñen intervenciones bajo esta doctrina de cero muertos. Es más fácil comandar a distancia un dron que no enviar a los hijos y tener que mandar cartas de pésame a las madres de los soldados muertos. Es mucho más fácil, en este caso, hacer la guerra que no asumir las consecuencias sobre tus propias víctimas. En definitiva, yo creo que utilizar estos drones o drones munición en combate nos abre a este debate sobre la banalización del hecho bélico a una escala política y social y nos plantea, yo creo, que la doble moral en relación con los sacrificios que la sociedad puede aceptar, que va demandando intervenciones militares sin sacrificios humanos propios y sin riesgos para los políticos, para nuestros políticos. La utilización de estas armas en la guerra se nos presenta como una manera de hacer una guerra limpia o una manera de guerra inteligente, como una manera más aceptable del hecho de la guerra para la sociedad, sin víctimas militares propias y con unas encuestas de opinión que pueden ser más favorables a los políticos para involucrarse en una guerra. Las cuestiones jurídicas yo creo que saldrán en otra de estas que hagamos, en otra ronda. Muchas gracias, Tika, por exponernos las cuestiones de las responsabilidades éticas y políticas, sobre todo esa parte que comentabas de la banalización de la guerra y la distancia, de ver la guerra con distancia y no sensibilizarse con la violencia, con el sufrimiento de las víctimas y con las pérdidas de vidas, que también es muy importante. Fernando. Sí, muchas gracias y muchas gracias, Tika, por tus aportaciones. Yo creo que esto es un debate que se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. Cada vez que ha habido un cambio en las disponibilidades de sistemas de armas, el hombre siempre ha buscado lo mismo, defender sus intereses arriesgando lo menos posible. Y esto es lo que nos lleva al desarrollo de los sistemas de armas que puedan garantizar el cumplimiento de la misión, el alcance del objetivo y al menor coste posible por nuestra parte. Cuando se inventó la ballesta, al que la diseñó los comulgaron porque era capaz de matar a 2 personas al mismo tiempo, cosa que hasta entonces no se había producido, porque la ballesta tenía mucha más fuerza que el arco, y entonces esto cambiaba los paradigmas mentales de la sociedad del momento. La artillería se diseña para producir daños lo más lejos posible, de la manera menos arriesgada posible por nuestra parte, y la artillería ha ido incrementando alcances. El Quijote hace una disertación sobre esto en el discurso de las armas y de las letras, que a él le parece abominable que un caballero se vea tumbado o abatido por un individuo que a larga distancia dispara un proyectil, a menudo asustándose de la misma deflagración de la pólvora en el momento de disparar, y claro, y abate a un caballero que era un valiente que iba dispuesto a luchar cuerpo a cuerpo. Esta disyuntiva, yo creo que es una disyuntiva histórica y que es inevitable. Yo no concebiría a los ejércitos ni a los políticos que utilizan los ejércitos. Yo soy un profesional de Fuerzas Armadas, he estado 44 años en el ejército. Yo no los concebiría como meros utilizadores de violencia sin raciocinio. Es decir, bueno, a mí lo que pase al otro lado no me importa, porque en los países occidentales, en los países que presumimos de estar civilizados, arbitramos una serie de medidas y una serie de códigos éticos para que el empleo de la fuerza, o sea, asumimos los profesionales de la milicia, asumimos o nos enseñan a asumir la guerra como algo indeseable, pero históricamente o unidamente a la condición humana, inevitable. O sea, es indeseable, pero es inevitable. Cuando es inevitable porque el mal existe, hay personas que desean hacer el mal a pequeño nivel, y para eso existen las fuerzas de seguridad, para prevenir el delito a pequeño nivel o a gran nivel, produciendo
arrebatamiento de intereses o de trozos de territorio de una nación o de la otra, pues el mecanismo de la fuerza para prevenir las acciones del mal, eso ha existido siempre y va alimentándose. He dicho antes el ejemplo de Caín y Abel, pero creo que es así. Yo creo, lo he dicho en ocasiones, lo digo en conferencias, si hoy mismo nos desarmásemos todos, volveríamos a empezar desde la casilla de salida y volveríamos a, habida cuenta de nuestra naturaleza, a emprender nuevamente la quijada del burro, las dos piedras, porque claro, ¿qué es lo que no tiene capacidad dual de ser empleado para la fuerza? Pues casi nada. Aquí decimos los drones pueden ser utilizados civilmente y esos mismos pueden ser utilizados perversamente, pues igual que un palo, una piedra o cualquier... Y ahí empezamos en esa dinámica y la paralización de eso, desde nuestro punto de vista, desde la parte que yo represento como profesional de la milicia y ahora en la actividad política, no tiene más posibilidad de encaje que el cultivo profundo de los códigos éticos de los que están llamados a utilizar las armas en beneficio de la sociedad. Sean estos policías al mínimo nivel que tienen sus códigos de conducta o sean militares en conflictos armados. Los militares de los países de nuestro entorno tienen una cosa que son las reglas de enfrentamiento que les encorsetan en el empleo de la fuerza y son imputables jurídicamente por un empleo inadecuado de la fuerza. No solamente por tener bajas propias, sino también por producir daños innecesarios o extraordinarios o excesivos. Entonces, yo creo que nosotros debemos abundar en esa profundización de los códigos éticos de las personas que están llamadas a defender a las sociedades. Creo que Costa Rica no tiene ejército, pero siempre se dice, no, es que es posible tener que no existan los ejércitos. Es un argumento, ¿no? Pero al final el recurso a la fuerza para defenderse, bien de la fuerza que otro te interponga o bien de los prejuicios que otro pretenda imponerte a ti o a la sociedad que tienes a cargo, el empleo de la fuerza yo creo que no es evitable. Y entonces lo que tenemos que hacer es, asumiendo eso, hacer que los que manejan la fuerza en nuestro nombre, que los que están llamados a emplear la fuerza, no la violencia, que es una fuerza descontrolada, sino la fuerza controlada en nuestro nombre, lo hagan bajo parámetros legales estrictos y bajo códigos éticos dictados por nosotros también de manera estricta. Y lo que ahora mismo hace el Parlamento, que ha planteado Ana, ¿qué es lo que hacemos? Pues Zaida, este mes tenemos una comisión, tenemos el debate ahora sobre las famosas armas de venta a Arabia Saudí, que tienen contraprestaciones en España por la liquidación de contratos, que le costaron un disgusto a la ministra Robles cuando empezó su legislatura. Este mes tenemos el control semestral que hace la Comisión de Defensa a la Secretaría de Estado de Comercio en exportación de armas al exterior para que se ajusten a unos determinados parámetros muy, muy estrictamente marcados por la Unión Europea. En esto tampoco vamos solos España como un país aislado, sino que vamos incardinados en lo que marca la Unión Europea y todo ello, lógicamente, ante la demanda de las Naciones Unidas cuando se producen disparos, nunca mejor dicho, en este foro semántico, disparos anormales, ¿no? o argumentaciones que se salen de la línea argumental ordinaria. Yo creo que nosotros estamos trabajando en eso, en el control de lo que hacen nuestras industrias de defensa. La industria española de defensa exporta el 82% de lo que produce. Solo le da a las Fuerzas Armadas Españolas el 18% de lo que fabrica. El resto es exportación. Es trabajo, es ingresos, es finanzas y es un montón de beneficios. El control moral de ello se establece en normativa que nos hemos autodado, que viene determinada por normativa establecida por la Unión Europea, porque todos los países de nuestro entorno cultural están en la misma dinámica de controversia y de búsqueda de soluciones aceptables para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Zaida? Muchas gracias, Ana, Fernando. Tika, estoy en el 90% de los puestos, estoy completamente de acuerdo contigo. Digo el 90% no porque no esté en desacuerdo en el otro 10%, sino porque me gustaría
elevar un poquito el tiro, ¿no? Como dicen los artilleros. Como dice Fernando, los militares, me voy a incluir porque, como se ha descrito, también he sido profesional de las Fuerzas Armadas, somos como los bomberos, no hay ningún bombero que quiera un incendio. Porque no solo estás arriesgando tu vida, sino que estás arriesgando la de tus compañeros, estás arriesgando otras vidas. Pero sí es cierto que intrínsecamente ligada a la historia de la humanidad han estado las guerras y por tanto se han necesitado fuerzas armadas o ejércitos, llamémoslo como queramos, para que libren estas. Hoy en día lo que se utilizan son sistemas de armas modernos que han revolucionado dentro del punto de vista del mundo digital, con los espectros, con el espectro electromagnético utilizándose de lo que nos permite las distancias, pero ya lo ha dicho Fernando, ya con la artillería se permitía la distancia, o con la simple ballesta. El concepto ahora de la utilización de los UAVs, o de los drones, perdonadme la expresión, de los drones, viene un poquito más elevado, ¿no? en cuanto al tiro. Decías que hay un distanciamiento del combatiente físico, y es cierto, no solo del combatiente, hay un distanciamiento físico de la sociedad y del que toma las decisiones de quién tiene que utilizar un UAV, un dron y contra qué objetivo debe ser tomado ese dron. Antiguamente, o en el pasado, si bien las guerras no solo se libraban en el campo de batalla físico, con millones de muertos que lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, o con los típicos enfrentamientos que ha habido con las guerras convencionales hasta hace poco. La guerra del Golfo podríamos decir que hubiera sido la última como tal, ¿no? En la que se ponen botas sobre el terreno, en la que los políticos que tomaban las decisiones asumían, y más ahora asumen el que tienen que volver la típica frase, ¿no? Esos cuerpos en bolsas negras que además se televisan a toda la sociedad, en este caso a tu sociedad, que es a la que tú te debes como político, y que eso es lo que más rechaza un político, ¿no? Esas bolsas negras. Por tanto, la utilización de los UAVs, la utilización de los drones militares te permite el que esas bolsas negras disminuyan. Y ahora viene el siguiente concepto, bueno, pero ¿qué pasa con el enemigo? ¿Qué pasa con los que denominamos daños colaterales? La utilización de los drones también debe ir aparejado a un código ético, y ese código ético, aunque estemos en una sociedad occidental, no es exactamente el mismo código ético el que utilizamos nosotros o el que podemos utilizar España, y esto yo lo he visto en zona de operaciones, al que puede utilizar Estados Unidos o al que puede utilizar, por ejemplo, Francia. Es decir, los valores como sociedad que tenemos intrínsecamente imbuidos con respecto al respeto dentro del campo de batalla al enemigo no es el mismo atendiendo a la sociedad en la que te encuentres. Y por tanto no es el mismo tampoco en nuestros políticos. ¿Y por qué meto los políticos? Bien, porque la utilización de los drones en cuestión del abatimiento de los objetivos de gran valor, que es el que cuestionamos aquí, el que Tika ha mencionado, es decir, en los asesinatos selectivos que introdujo Fernando como algo deleznable y que Pere también mencionó, son el cuestionamiento que más hacen las organizaciones no gubernamentales con respecto a la utilización de los drones, debido a que generalmente estos asesinatos selectivos están teniendo un número de muertos en cuanto a daños colaterales mayor al que a lo mejor podía ser previsto. Bien, yo como militar te puedo decir que ahí es donde entra el código ético, de la decisión del político, del momento en el que se ejecuta, por ejemplo, en las circunstancias en las que se ejecuta ese asesinato selectivo, o ese abatimiento, esa obtención o esa consecución o la adquisición de ese objetivo. Porque a nadie se le escapa que hoy en día sí, tenemos drones con alta tecnología, pero también somos capaces de hacer lo que se denomina guerras de carácter quirúrgico, es decir, podemos seleccionar el objetivo y abatirle con el menor número de daños colaterales. Y aquí es donde entra la toma de decisión en el nivel político, ¿no? Sabéis que está el táctico, operativo, estratégico a nivel político, ¿no? Que es el que pulsa el botón, ¿no? Hemos visto todas las imágenes de Obama, incluso de Trump, ahí, que se han televisado como hemos matado mediante un ataque selectivo. Y ahí es donde entra la ética de cada uno de nosotros. España no utiliza los drones desde este punto de vista, pero hay países, que se ha dicho, como Estados Unidos o como Israel o como otros países o como Irán, que consideran que el valor de sus muertos es mucho mayor que el valor de los muertos del resto, porque su concepción propia, ética y moral de sus sociedades está establecida de esa manera. Un político le importan poco los cadáveres de otro, pero le importan más los cadáveres propios, porque los tiene en la pantalla de la televisión. Y ahí entro en lo que ha dicho Tika, sí, es que el valor de los muertos, por desgracia, es diferente en el campo de batalla, si nos
atendemos a la moral y a la ética de cada una de las sociedades. Por tanto, que debemos de establecer unos códigos éticos en cuanto a la utilización no solo del sistema de armas de los drones, sino de todos los sistemas de armas, para que se cause, desde nuestro punto de vista, el menor número de daños colaterales, entendiendo daños colaterales como no combatientes dentro de un conflicto, que puede estar declarado o no, porque esto de, es que tiene que ser un conflicto, yo he estado leyendo mucho sobre este tema, no, es que éticamente si el conflicto no está declarado como guerra, ¿cuánto hace que los conflictos no se declaren como guerra? Vamos a situar los pies en el terreno. ¿Cuánto hace que no se declaren las guerras? Se supone que la guerra tiene que ser, yo te la declaro a ti y tú me la declaras a mí. No, vamos a posicionarnos un poquito, elevar ese tiro, ¿no? Este código ético, obviamente, tiene que estar enmarcado en nuestros propios principios como sociedad democrática, en este caso en España. Deciros que hay un proyecto de elaboración de un Real Decreto por el que se contempla el régimen jurídico para la utilización, y ojo aquí, para la utilización de los drones civiles, ¿de acuerdo? No de los drones militares, porque ni siquiera la Unión Europea se ha puesto de acuerdo en reglamentar esto, puesto que aquí entramos precisamente en las disyuntivas de código ético o código moral. ¿Cómo utilizamos estos drones? ¿Es legítimo o legal? Hay que diferenciar la legitimidad de la legalidad dentro de esta línea fina de la ética en cuanto a la utilización de sistemas de armas. ¿Es legítimo o legal que yo pueda utilizar un dron que puede causar X daños colaterales, pero que me está ahorrando desde mi perspectiva X más 100 daños posteriores, o que me está ahorrando desde mi perspectiva X menos 100 daños que se publicitan a mi sociedad y que, por tanto, posteriormente pueden producir ese alargamiento del conflicto? Lo decía Fernando, ¿no?, en cuanto a la utilización de las bombas atómicas, ¿no? Esto yo creo que es esa disyuntiva. Es decir, sí hay que legislar, que no está legislado, sí que hay que legislar la utilización de los drones civiles, y sí que habría que introducir, a lo mejor en esas leyes de usos de la guerra, cómo utilizar estos drones, no utilizar estos drones, sino las consecuencias de la utilización de estos drones desde el punto de vista, como nos dimos por ejemplo, los acuerdos de Ginebra, ¿no? Esto es así, declaramos quién era combatiente, quién no era combatiente, quién podía ser un espía, quién no podía serlo, qué es lo que se podía abatir desde el punto de vista de objetivos militares y qué es lo que no se podía abatir y cómo se podía actuar en cada uno de los momentos. Pero ponerlo sobre la mesa la realidad, y es que cuántos conflictos actuales, entendiendo como conflictos el enfrentamiento entre dos partes, se hayan declarado o no se hayan declarado la guerra mediante la utilización de sistemas de armas avanzados o no avanzados, cuántos han respetado estos papeles firmados. Y no quiero quitarles valor, quiero simplemente deciros que son papeles firmados por una gran cantidad de países. Y luego, una última cuestión para dejar más tiempo al diálogo o las preguntas. ¿Quién delimita que la ética de unos es mejor que la ética de otros? ¿Quién delimita o quiénes vamos a delimitar o quiénes van a delimitar cuándo se puede utilizar o no estos sistemas de armas? Porque yo os hago una pregunta. Si resulta que yo hago la utilización de los drones para el abatimiento o para la obtención de objetivos de alto valor o para cualquier otro tipo de cuestión dentro de un conflicto armado, pero no sufro las consecuencias de esa utilización, que es lo que decía Tika, que me parece que es estupendísimo, es decir, la frialdad de no percibir el muerto, de no percibir la sangre, de no oler el explosivo, de no ver los escombros de lo que ha ocurrido, de no ver, y no voy a entrar en cuestiones más dramáticas, pero ¿qué pasaría si el enemigo utilizara en igual cuantía esos drones contra mi población? Estaríamos en el mismo parámetro, porque si nos fijamos ahora mismo, y es lo que quiero terminar, actualmente hay una asimetría en cuanto a la utilización de estas tecnologías, es decir, son sistemas de armas muy avanzados que requieren unas determinadas especificaciones, que requieren una tecnología y una formación que menor que en cuanto a económicamente hablando o en cuanto a la formación de nuestros pilotos, como decía Tika, pero son sistemas de armas utilizados por países con una determinada desarrollo industrial y tecnológico y un determinado situación social, frente a países en los que sus sistemas de armas son cualitativa y cuantitativamente inferiores. ¿Qué ocurriría si nos encontráramos
armas nucleares y armas nucleares, sistemas de drones y sistemas de drones. A lo mejor estaríamos hablando de un panorama distinto al que actualmente nos encontramos. Yo lo dejo simplemente ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaida, también por tus reflexiones en esta cuestión. Pasamos a la tercera pregunta, que va dirigida en primer lugar a Joaquín Rodríguez y cerrarán este acto las intervenciones de la diputada Zaida Cantero en primer lugar y del diputado Fernando Gutiérrez. Aunque yo creo que también ya se ha abordado, ¿no? Porque yo creo que todo el debate ha sido muy intenso en este tema. Pero ¿qué puede hacer España para garantizar que el uso de drones no derive en violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional? Joaquín. Hola, muchísimas gracias. Es un placer compartir mesa con todos vosotros esta tarde. A mí, antes de comenzar con esta pregunta, me gustaría continuar con el hilo que había abierto Tika sobre el distanciamiento del conflicto, porque muchas veces cuando hablamos de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos sabes que se han producido cuando ha habido testigos a las mismas. Una de las problemáticas que vivimos también con este alejamiento del conflicto es que tú normalmente cuando despliegas soldados sobre el terreno, a estos soldados les acompañan toda una serie de actores que van desde prensa internacional, organizaciones como el ICRC, etcétera, etcétera. Es decir, con el surgimiento de esta tecnología, ya en las primeras versiones más alejadas de la tecnología actual, lo que nos encontramos es que este afloramiento de información se ve seriamente perjudicado y esto da alas a ciertos países a este abaratamiento del conflicto, ¿no? A decidir que la salida militar, el uso del dron es lo más adecuado. Punto 1, es barato. Punto 2, nadie se va a enterar porque no hay ojos sobre el terreno. Y esto da juego a un surgimiento de ejecuciones extrajudiciales que hoy en día están proliferando. En segundo lugar, también me gustaría hacer una distinción, sobre todo cuando hablamos en el ámbito del derecho, de tipologías de drones, ¿no? Por una parte tenemos los drones más comunes de los que estábamos hablando hasta ahora y también tenemos otra nueva generación de drones que serían los que entrarían dentro de esta categorización de armamento letal autónomo, es decir, hablaríamos de drones que son capaces de llevar a cabo fases críticas de la vida del arma sin ningún tipo de control humano. Esta tipología de armas serían terriblemente conflictivas no solo con la ética, sino con el derecho, ¿no? Si hablamos de las convenciones de Ginebra, de toda la normativa internacional que existe sobre el targeting, si tú tienes un arma que por diseño no puede distinguir entre un combatiente y un no combatiente, esta arma ya entra dentro de un parámetro de ilegalidad. Y esto se va produciendo en muchísimas situaciones que afectarían todo lo que es la reliability, predictability del arma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pese que hay algunos tipos de drones que podrían tener un encaje dentro del derecho internacional, tal y como está establecido hoy en día, la realidad es que hay toda una nueva generación en auge, en aumento, el caso de los Carbu-2 que hablábamos anteriormente, podríamos hablar del mini Harpy de Israel, podríamos hablar de sistemas que tiene Estados Unidos perfectamente desarrollados, que sí que suponen una afrenta a lo que serían las convenciones de Ginebra tal y como las comprendemos hoy en día, además de muchísimas otras normas que afectan al conflicto. Y esto es algo que no podemos perder de vista, es decir, si estamos participando en el diseño y el desarrollo de armamentos que por diseño potencialmente tienen grandes riesgos, grandes parámetros de acción que podrían contradecir al derecho humanitario internacional. Esto aparte de que, tal y como comentaba Zaida, evidentemente hoy en día la mayor parte de conflictos no cumplen muchas de estas normas. Esto lo podemos ver cuando Israel bombardea áreas densamente pobladas con población civil, como puede ser Gaza, que entraría en cuestión de muchos usos de la guerra dentro de lo que es el ius belli, o también temas relativos a la propia regulación interna de los estados. Antes comentabais que la Unión Europea está haciendo un gran trabajo, que es cierto, en el ámbito de regulación de la inteligencia artificial, pero hay una serie de problemas como su negativa a regular el ámbito militar. En los últimos gabinetes que estamos observando no aparece nada de esto. Y esto son cosas que debemos ampliar. Debemos ampliar el trabajo legislativo y regulador en el ámbito de la Unión Europea y también dentro del Estado español. Y en el Estado español específicamente, ¿qué podemos hacer? Podemos establecer unos marcos normativos
básicos de articulación que tengan en cuenta la exportación de armas, es decir, tenemos normativa europea que regula la exportación de armas, pero al final del día nos encontramos exportando enjambres de drones a gobiernos como el colombiano, que después de los acuerdos de paz ha matado a 907 activistas, por no hablar de los 274 excombatientes de las FARC que han sido también asesinados. Entonces tenemos que establecer criterios mucho más claros, tenemos que establecer sobre todo una ética y una regulación que restrinja lo que es la dispersión de armamento a terceros y sobre todo lo que es la dispersión de armamento de tecnología punta a terceros. Serían elementos claves. Estos serían mis principales puntos. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu intervención. ¿Zaida? Bueno, la verdad que da gusto siempre escuchar a Joaquín. He escuchado en un par de ocasiones y casi siempre estoy al 100% de acuerdo, al 90% como tica. Yo añadiría una cuestión, y es que no solo se trata de legislar de cuestiones éticas y morales, sino de implementar aquellos mecanismos que prevean, que disuadan, ¿no?, de la transgresión de estos mecanismos legales, porque de nada nos sirve establecer, lo que digo, unas letras sobre papel si luego las personas o las potencias o los contingentes o las facciones llevan a cabo la utilización de estos drones violentando lo judicial, lo jurídicamente establecido, si luego al final no existen repercusiones. Hablaba Fernando antes, bueno, es que lo comentaban, es que no es lo mismo la utilización que hace Estados Unidos de sus drones de lo que hacemos nosotros. Ahora tú ve y establece una ética en la que digas que el abatimiento de objetivos de gran valor, que para ellos es fundamental y que además se jactan de ello porque lo publicitan, no nos equivoquemos, que es que lo publicitan como un objetivo político, el haber alcanzado un objetivo de gran valor, sin estar legislado y obviamente sin hablar cuáles han sido los daños colaterales de la acción, etcétera. Simplemente lo publicitan como hemos abatido un objetivo de gran valor, en este caso mucho ha ocurrido con los terroristas, estableciendo como que es un enemigo del pueblo. Bueno, vamos a establecer ese marco ético, pero ese marco ético, cuando hay un enfrentamiento entre potencias o entre facciones más allá que son transnacionales, ese marco ético tiene que ser común, porque si no, hay uno de los bandos en los que se encuentra en desventaja, entre comillas, lo de desventaja, a ver si me explico. En la guerra siempre el objetivo es ganar con el menor. Esto lo ha dicho claramente Fernando, que es mucho más inteligente en esto y sabe más que yo en esto, ¿no? El objetivo principal de la guerra es ganar con los menores daños posibles tuyos. Oye, y siempre ha sido la concepción de causar el mayor daño para que luego no te la puedan devolver. Esto era así de sencillo. ¿Vale? Pero si resulta que nos vamos a un enfrentamiento y las reglas de enfrentamiento en cuanto a la ética y la moral son diferentes, que de hecho ya lo son, no es lo mismo la ética y la moral de aquellos contingentes que despliegan en Afganistán de unos países que de otros, incluso con respecto a los que el enemigo que se ha establecido sin haber declarado una guerra. Vale. Nos encontramos ahora y como decía Joaquín, bueno, vamos a legislar. Pero tienes que sentar a todos los posibles actores en la mesa para legislar. Pero la ética no es la misma. Con lo cual nos encontramos con un problema bastante grande. Y en cuestión de la utilización de drones, cuando se está haciendo política de ellos, de su utilización, y cuando hay ojos en el terreno, cuando es necesario, porque los ojos en el terreno dicen, no, es que los contingentes iban acompañados de un montón de periodistas y tal. Bueno, sí y no, depende del conflicto. Vosotros sabéis que hay conflictos que llaman la atención de muchos medios de comunicación y otros conflictos que están latentes, que generan. ¿Hablamos de Eritrea? Podemos hablar de Eritrea. ¿Cuánto sale Eritrea en nuestras pantallas de televisión? ¿Qué está ocurriendo en Eritrea? No es un conflicto a todas luces armado como puede ser el de Yemen, pero ¿cuántos muertos hay? ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo que quiero plantear es simplemente que no considero que yo pueda plantear aquí estas normativas éticas, pero sí quiero plantear la disyuntiva que nos puede llevar legislar sobre la ética y la moral o establecer unos códigos éticos o morales que desde mi punto de vista se tiene que hacer y tienen que hacerlo personas que yo creo que en este aspecto están en un nivel por encima de mi plano, por lo menos por el mío, desde mi perspectiva, pero se tiene que hacer
desde un punto de vista teniendo en cuenta la finalidad de los conflictos, por desgracia. Y la finalidad de los conflictos es siempre la salvaguarda de los intereses propios, o la finalidad que tienen otras partes de estos conflictos, porque si no, no vamos a llegar nunca al entendimiento. Y de hecho se está viendo que como las leyes y usos de la guerra se violentan en una gran cantidad de conflictos y no está ocurriendo absolutamente nada. Si vamos a hacer un embargo, bueno, en Siria, vamos a hacer un embargo de los ponentes, de los actores que estamos aquí ahora, que estamos escuchando, de estamos hablando, ¿de qué ha servido? ¿De qué han servido esas cuestiones, ¿no? Entonces, a mí la falta de pragmatismo y de eficacia no es una cuestión que a mí por lo menos me sobrepasa. Muchas gracias, Zaida. Fernando. Sí, muchas gracias y muchas gracias también a Zaida y a Joaquín por sus intervenciones. A mí me gustaría poner de relieve, por ejemplo, las diferencias de óptica o de aproximación a estos asuntos, ¿no? Por ejemplo, en España no existe la pena de muerte. En Estados Unidos, en algunos estados, existe la pena de muerte. Nosotros no contemplamos la posibilidad de quitarle la vida a una persona gratis et amore porque está en nuestro camino para alcanzar un objetivo. No lo contemplamos. Tampoco contemplamos el tomar decisiones sobre aparentes delincuentes o activistas de cualquier género sin someterles a un juicio. No lo contemplamos. Otras formas de entender la realidad de los conflictos lo contemplan y lo llevan a la práctica. Entonces tenemos que asumir que eso es así. En la normativa nuestra, hasta donde yo sé, la Unión Europea se pronunció sobre los drones armados, el Parlamento Europeo hizo un requerimiento al Consejo y todo el énfasis que puso fue sobre los asesinatos selectivos. Es decir, que no se escurriesen a la acción de la justicia de ningún país de la Unión Europea ni un individuo que hubiese participado en la ejecución de un asesinato selectivo y a la búsqueda de ellos. Y en cuanto al material y a los drones, no puso límites la Unión Europea, el Parlamento, a la tecnología más que aquella que pudiese desarrollar, producir y enajenar sistemas de armas que funcionasen, como decía antes Pera, de una manera totalmente autónoma. Es decir, que se lanzasen, buscasen y las armas sin intervención humana, los sistemas de armas sin intervención humana actuasen contra un grupo humano de las características que fuese. Esto, la Unión Europea hizo hincapié en esto. Pero en lo que ha planteado Joaquín antes me parece que hay la puerta a una situación arriesgada que es cerrar la puerta al desarrollo de toda aquella tecnología que pueda ser utilizada con fines criminales. Y ya he dicho en mi intervención anterior que un palo, una piedra y cualquier cosa puede ser utilizada con fines criminales. Entonces, cerrar la puerta a la tecnología de los RPAS o de los drones o de los UAVs que tienen muchos fines porque algunos lo utilizan mal, es actuar en contra de la sociedad. Tenemos que perseguir al que emplea mal cualquier cosa, los recursos que sean. Los sistemas de armas, por supuesto, pero cualquier otra cosa. Entonces, no es, cuando se dice, no, es que se venden armas a individuos que luego las usan mal, pero lo que es delictivo es usarlas mal, porque las armas que fabrican o que se producen por la industria de defensa de los países como el nuestro, no se fabrican, se producen y se venden para llevar a cabo acciones delictivas. ¿Que pueden ser utilizadas para fines delictivos? Por supuesto, pero no se fabrican para eso. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso y yo creo que nosotros, la forma de influir nosotros es a través de la Unión Europea, a través de nuestro Parlamento, promoviendo iniciativas que redunden en aquello que fomenta el Parlamento Europeo, que es la persecución del que delinque, del que lleva a cabo acciones como los homicidios selectivos o cualquier otra acción en contra de los derechos humanos, y eso es lo que tenemos que perseguir. Y por si no hay tiempo para contestar preguntas, alguien ha preguntado por qué no se artillan los Predator o los Reaper del ala 23, porque no es el objetivo de los Reaper del ala 23. España quiere tener unos sistemas de armas pilotados a distancia con capacidad de ataque a suelo, como lo hacen los cazas, pero en el proyecto ese de ataque a los cazas. Tiene la capacidad para artillar otro tipo de sistemas no tripulados,
pero de momento, si no le hace falta, no quiere llevarlo a cabo. Si le hace falta, no digo nada. Pero mientras no sea necesario, el proyecto que tiene España de tener eso SUCAV al final de los años 20, en el 2029. Muchas gracias y perdón por la extensión. Muchas gracias, Fernando. Pera Brunet y Tika Font quieren intervenir y después hay unas preguntas que haré así, y Joaquín también. No sé cuál es el orden, si está Tika primero, Pera y Joaquín. Bueno, pues queréis, Tika, tú misma. Bueno, yo ir comentando algunas cosas. Todos hemos visto actuaciones de estas, sobre todo de Israel y de Estados Unidos, en lo que hemos llamado ejecuciones extrajudiciales o asesinatos. Bueno, esto es una vulneración de todo proceso jurídico, que es como mínimo que la Unión Europea pida que cumplamos con el ordenamiento jurídico, me parece que es como de sentido común, porque cualquier persona, haya lo que haya hecho, se requiere que haya un juicio, que después de ese juicio haya la intervención de un juez que dictamine una sentencia y que si la sentencia es de muerte se le tiene que detener para después matar. Pero en este caso yo creo que todo el sistema jurídico se ha saltado porque nos lo cargamos sin que formalmente la justicia intervenga y sin que nadie decrete que hay que matar a esta persona. Yo creo que eso pues, es bueno, totalmente punible. La única cuestión es que como lo hacen dos estados que son muy importantes, por una parte, dos, las víctimas son pobres y están situadas en unas partes del mundo que es difícil, por no decir imposible, que lleven a cabo una acción judicial contra el que ha cometido ese acto. A ver, ¿quién y ante qué tribunal vas a pedir a un juez que dictamine contra el gobierno de Estados Unidos, contra su presidente, porque ha dicho sí, aprieten el botón y maten a esa persona? Yo creo que eso es muy difícil. A mí lo que más me preocupa es que en la medida en que estamos abaratando costes en la fabricación de unas nuevas armas que nos dan mucha más capacidad de las que teníamos con el armamento convencional, es muchísimo más fácil que haya otros países de tecnologías medias, en países en desarrollo o incluso países pobres, que tanto los estados como opositores, milicias, grupos armados puedan tener acceso a este tipo de armas. Y lo preocupante es que hasta que estos estados o estos grupos no lleven a cabo acciones contra un país occidental, pues mira, todo queda lejos, vamos dejando hacer y no abrimos debates sobre este tipo de armamentos o sobre cómo los regulamos, cómo regulamos las tenencias, los usos, etc. Y yo creo que sí que hay que hablarlo, porque pocas armas, pero todos tenemos y sabemos, el armamento biológico está prohibido, el armamento químico está prohibido, las minas antipersonas han quedado prohibidas, las bombas clúster están prohibidas. Tenemos ahora, nuevo de estreno, un nuevo tratado que prohíbe las armas nucleares. Y a mí lo que me preocupa en este terreno es cuántos años hemos tardado en decidir que ese tipo de armas, que es indiscriminada, no hay que producirlo, diseñarlo, tenerlo, almacenarlo o usarlo. Yo creo que es bueno avanzarnos a debates que no sabemos en este momento el futuro cómo nos deparará, pero que para mí no es bueno hacer lo que hemos hecho con las armas químicas, hay armas nucleares. Una vez las hemos tenido y 70 años después pues tampoco llegamos a acuerdos, aunque tengamos ahora un tratado que las prohíba y que la mayoría, bueno, todos los que tienen, ninguno lo va a cumplir ese tratado y la mayoría de países industrializados pues no va a sumarse, aunque estén, que no tengan armas nucleares. Pero yo creo que los debates hay que hacerlos porque yo creo que estamos entrando en una nueva era, con unas nuevas armas que nos puede traer formas de uso y de diseño muy
muy preocupantes. Y yo distingo lo que son regulaciones de uso de lo que son legislaciones per se. Los tratados prohíben el arma. No hablamos del uso, el arma. Todas las armas, todas están permitidas. No hay prohibición. La legislación solo regula el uso. ¿Bajo qué contextos es legal usarlas o no? Pero también podemos tener los debates sobre qué arma es mejor que no se desarrolle. Tenemos pocas, pero hay que pensar también en esas pocas. Y yo diría, por ejemplo, ahí creo que no es el debate de hoy, pero sobre las armas que sean totalmente autónomas, ahí sí que tenemos que hacer ese debate. No de uso, sino de per se, del arma en sí misma. Gracias, Tika. ¿Pera? Bueno, yo de hecho quería conectar con lo último que ha dicho Tika y si he levantado la mano es porque creía que Joaquín había desaparecido por un momento. Luego he visto que ha vuelto a aparecer, pero es igual. Comento brevemente y si acaso Elia ampliará. Estamos hablando del tema de drones, pero hay un tipo de drones que se están desarrollando, parece que en algún caso han empezado ya a actuar, que son los llamados drones autónomos. Y autónomos en este caso significa, como comentábamos al principio, que poseen mecanismos máquina de decisión de qué objetivos hay que atacar y de decisión de atacarlos. Entonces, de alguna manera, bueno, y además lo hacen con algoritmos de inteligencia artificial, que no, esto se sale del debate, pero que yo lo digo por experiencia propia, porque, en fin, porque los conozco. No es lo mismo los algoritmos automáticos de los sistemas de vuelo que los algoritmos de decisión basados en inteligencia artificial. A nadie se le ocurriría que el sistema de vuelo de un avión o de un dron fuese comandado por algoritmos de inteligencia artificial. Yo no me subiría al avión directamente. Curiosamente, estos algoritmos son los que se utilizan para detectar objetivos y decidir atacarlos. Bueno, en ese sentido, yo lo único que quería comentar es que hay campañas, como la campaña internacional Stop Killer Robots, que lo que está pidiendo es un tratado internacional de prohibición no de los drones, sino de algo mucho más concreto y restringido, que es los drones letales autónomos, los drones que pueden matar sin intervención humana. Y la autonomía significa sin intervención humana. Y se hacen unas reuniones que conoce mucho más Joaquín que yo, de la CCW en Ginebra. Y bueno, solo comentar algo triste que ocurre, y es que hay algunos países que están, como yo llamaría, diría directamente boicoteando estas reuniones internacionales, ¿no? Entonces la pregunta que yo haría a los diputados, si es posible, ¿sería posible que España se añadiese al grupo de países que quieren, digamos, apoyar la prohibición de estas armas autónomas letales? Armas autónomas letales significa. Bueno, con esto termino. Gracias. Si me dejas, Ana, contesto rápidamente. Sí. Mira, Pere, voy a bajarte el nivel. Estamos hablando de armas, pero voy a irme a los coches autónomos. Yo he sido vicepresidenta ya veo que haces así, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Vial, y hemos tenido un debate muy profundo cuando fui, ahora no soy, muy profundo precisamente de la última generación. Sabes que la autonomía de cualquier elemento está en fases, ¿no? Pues vamos a llamarle la quinta fase, ¿no? El coche autónomo 5.0, por decirlo de alguna manera, en el que nos surge la disyuntiva ética. Y es la siguiente pregunta, y eso lo podemos trasladar, si me permites, a lo que has dicho de los killer robots. La disyuntiva ética es: tenemos un coche en el que el piloto va de brazos cruzados, pero resulta que el coche de repente se encuentra en una situación en la que o salva al piloto o no atropella a una persona.
o a unos niños que están cruzando. Tiene que tomar una decisión, salvar al piloto o salvar a otra persona. Y ahí surge la disyuntiva ética. ¿Qué vida vale más, que decía antes Tika? ¿La del piloto o la de la persona a la que no tiene que atropellar? Pero esa decisión no la va a tomar el piloto, que normalmente cuando nosotros vamos conduciendo, la decisión de reaccionar es esa. Pero esta es muy sencilla, es uno de los dos tiene que morir, o el que atropella o el piloto. Obviamente, un algoritmo tú sabes que no puede llegar porque las posibilidades son infinitesimales, ¿no? Infinitas, perdón, por decirlo que me he equivocado. Son infinitas. Entonces, esa disyuntiva ética, si la trasladamos a los robots, está en qué parámetros hay que meter en un robot para que cuando toma la decisión de actuar o no actuar, y en este caso en un dron también, ¿no? Porque hemos empezado con la temática de un dron. Actualmente no estamos en esa línea, estamos en líneas mucho anteriores, porque nos metemos en un marco ético que habría que legislar muy bien para quién asume las consecuencias de la decisión de algo autónomo. El programador, el que ha metido los algoritmos, pero es que el algoritmo al final y al cabo se desarrolla de una manera que o pierde el propio programador, pierde el control sobre esa decisión final del algoritmo. De momento, España, por lo menos en lo que yo te digo del Partido Socialista, no estamos en esa línea de meternos o de apoyarlos. No, estamos en una línea, vamos, en muchos pasos anteriores, porque todavía nos estamos planteando simplemente con el coche autónomo cuál es esa disyuntiva. Ya hemos visto que ha habido accidentes con coches semiautónomos, porque al fin y al cabo siempre ha podido el piloto coger el volante. Joaquín, ¿querías intervenir o...? Es que no Sí, sé si... disculpadme, vale. ¿me podéis escuchar? Es que se me ha roto el ordenador y estoy con el teléfono móvil porque se me apagó ahora de golpe. ¿Me podéis escuchar bien? Sí. ¿Sí? Vale, disculpad porque si enciendo la cámara creo que ya me colapsa un poco todo. Hay algunas cosas que lamentablemente no he podido decir en mi anterior intervención porque ya se me empezó a colgar paulatinamente el ordenador, pero que no me gustaría dejar de pasar por alto. Que es sobre esto también que han hablado últimamente Zaida y Pera, sobre las nociones de autonomía en el armamento. La primera sería que nuestros sistemas legales no prevén a días de hoy lo que sería la delegación de capacidades letales sobre entes no humanos por todas estas problemáticas relativas a la responsabilidad de la acción, tal y como comentaba Zaida. Y también existen otros problemas relativos a la interacción entre los propios sistemas autónomos, que es algo que, por ejemplo, el embajador de China en la Convención para cierto tipo de armamento convencional de Naciones Unidas suele insistir bastante. Es decir, si yo entro en un conflicto con otro país que tiene este tipo de armamento, esta operatividad del armamento va más rápida de lo que los sistemas de comunicación humanos procesan con naturalidad. Por lo tanto, la interacción de este tipo de sistemas podría llevar a una pérdida de control sobre el conflicto y una imposibilidad casi a nivel de decisor político-militar de tomar decisiones para parar una determinada acción. Esto se puede trasladar sobre sistemas que están en proyecto hoy en día, como podría ser Taranis, de Vice Systems. Este avión tiene capacidad de volar a velocidades más altas de las que lo resisten los sistemas de comunicación, por lo tanto, tendrán momentos de desconexión. Lo que sería la gama de submarinos Orca que estaba preparando el Pentágono, navegan a profundidades más altas, bueno, más bajas en este sentido, de las que resistirían nuestros sistemas de comunicación, por lo que una vez activados sus niveles de autonomía realmente podrían ir más allá de lo que el decisor político democrático del momento, depende de cada situación, pudiera incidir. Aparte de esto, hay sistemas que por el propio sistema heurístico de caja negra que tienen los algoritmos, podrían entrar en un conflicto con lo que sería el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como es el principio de precaución, y por supuesto con las nociones de dignidad humana que hemos desarrollado en el corpus legal a nivel europeo. Por lo tanto, el debate es necesario, es urgente, y también lo que sería urgente es establecer mecanismos, aunque sea temporalmente,
orientados a parar lo que se está viendo ahora mismo como una carrera armamentística que está en pleno proceso de aceleración con grandes jugadores, miles de millones involucrados en la ecuación y que tendríamos que intentar reconducir, porque evidentemente la inteligencia artificial está llamada a abordar muchísimos de los problemas que tenemos como humanidad, ¿no? Cambio climático, problemas de salud, millones de cosas, pero si permitimos que esta tecnología avance en un escenario en el que puede de manera autónoma ejecutar vidas humanas, estaremos haciendo un flaco favor a la ciencia, a la industria y al progreso técnico y científico en general. Ya estará el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, el diputado Fernando Gutiérrez ha tenido que dejarnos porque tiene una reunión presencial ahora y tenía que desplazarse, así que ya nos lo ha comunicado. Le agradecemos mucho su participación en esta mesa. Hay dos preguntas y algunas reflexiones. Tenemos ya unos minutos para las hago y brevemente las contestáis. Jules Palayer pregunta, cuando se menciona la autonomía del dron turco Kargu, el dron que se mencionó que se utilizó de forma autónoma en Libia, ¿qué definición de autonomía se utiliza? Y Carmen Suñé dice que aunque el Estado español esté en una fase muy anterior, no invalida la demanda que hace Pera. ¿Estaría España dispuesta a formar parte de los países dispuestos de la campaña Stop Killer Robots? Esas son unas de las preguntas y luego en reflexiones, pues Luciana Micha, que es directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, dice que ellos están investigando sobre estos temas. Ricardo Mansur, que dice que está totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Tika sobre el alejamiento de la guerra, sobre las responsabilidades también y las acciones. Y Alberto Bueno, de la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, también dice que en relación a la intervención de Tika, en el marco de investigación sería relevante incorporar los trabajos que ha investigado el desempeño de los operadores. Hay una... dice que es la evidencia disponible apunta a la dirección contraria a esa idea de operaciones de videojuego. Esta semana el Wall Street Journal se hacía eco con una investigación que es el coste psíquico de matar con drones y nos deja el enlace al estudio. Y Carmen Suñé también dice que es éticamente inmoral vender tecnología y armas a Colombia o Arabia Saudita por el riesgo que supone que se utilicen para las violaciones de los derechos humanos, y el Estado español debería tenerlo claro y le obliga a ello la ley del comercio de armas. Bueno, esos son los comentarios y las preguntas, si os parece, sobre la autonomía del dron Kargu, dron turco Kargu, y sobre si estaría España dispuesta a formar parte de la campaña Stop Killer Robots. Si te parece, respecto al dron Kargu, de hecho he incluido en el chat un enlace a un artículo en el que habla de varios drones autónomos. La respuesta es muy simple, o sea, se entiende que un robot es autónomo. En este caso el robot Kargu es un robot con capacidad de ser autónomo, como el Harop, el Switchblade y otros. Básicamente cuando puede decidir matar o atacar objetivos de forma, digamos, mortal, sin ninguna intervención humana. Es lo que entendemos por autonomía. Y aprovecho simplemente para comentar con lo que decía Zaida. Yo soy partidario de que en los sistemas críticos siempre tiene que haber post-supervisión humana. Y para mí un coche autónomo es un sistema crítico porque puede producir accidentes con resultados mortales y por tanto yo no soy partidario de los coches totalmente autónomos, tienen que ser semiautónomos. Y acaso tiene que haber la posibilidad de que el conductor
tome cartas en el asunto y se haga responsable. Con eso, perdón, con eso termino. Joaquín, ¿querías comentar algo? Sí, sobre el tema del cargo 2, aparte de lo que ha dicho Peras, que es totalmente correcto. Hoy en día hay poca información todavía disponible sobre este ataque que tuvo lugar el 20 de marzo del año pasado, pero yo creo que sí que es interesante tener en cuenta que en otros procesos legales relativos a la prohibición de cierto armamento, una de las causas era la discrecionalidad del mismo, la no discrecionalidad. Si recordamos, por ejemplo, los debates alrededor de las minas antipersona, la clave de prohibición de la mina antipersona es que tú la entierras y luego alguien pasará, la pisará, pero tú no sabes si es un combatiente, un no combatiente, si es un niño jugando al fútbol, etcétera, etcétera. Sobre estos drones completamente autónomos como Cargo 2 hay cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que no puede distinguir entre un combatiente y un no combatiente de manera clara, con un 100%, un 99% de reliability. Por lo tanto, esta tipología de armamento, una vez activada en modo autónomo, no hay ningún tipo de garantía que las bajas que vaya a causar sean aquellas que estén dentro de los parámetros legales establecidos por el derecho internacional humanitario y, por tanto, son generadores per se de esta palabra que a mí no me gusta mucho, ¿no? De estos, estoy intentando encontrar otra, pero al final siempre entramos en este discurso de los colaterales, ¿no? Pero bueno, que estos colaterales Se Te oye a hemos Joaquín. perdido, Joaquín, te hemos son perdido. niños, son personas, son 100%, no tiene nada que ver. Estaba en el momento. ¿No me escucháis ahora? ¿Tica? Sí, ahora ¿No? sí, es que se te ha ido ¿No me un momento. escucháis? Disculpadme, es que tengo una conexión y tengo un mal día con esto. Pero bueno, simplemente que este tipo de armas que no tienen un testeo suficiente, que no tienen unos algoritmos que nos puedan garantizar, que no creo que vaya a ser nunca posible, que el objetivo a eliminar sea aquel que perseguía la acción en concreto, se tienen que establecer mecanismos claros de prohibición y sobre todo también tenemos que limitar la investigación, es decir, tenemos que dedicar tantos recursos a investigación sanitaria, a investigación en tantos ámbitos, que lo que estamos abocando realmente a diseñar máquinas que nos puedan matar es, desde mi punto de vista, un sinsentido bastante grande, y yo desearía que el posicionamiento del Estado español en este sentido fuera apoyar un tratado internacional vinculante claramente de prohibición de estos sistemas autónomos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín. No sé si queréis comentar alguna cuestión más. Algún comentario que, si no, pues cerramos ya aquí el acto. Yo creo que ha sido un acto muy interesante y necesario, que hemos hablado de los drones, de la tipología, de los usos, de las responsabilidades éticas, políticas y jurídicas, de cómo encaja esta tecnología en el derecho humanitario internacional. Creo que tenemos que seguir abordando este debate, esta temática. Espero que podamos también contar en la Comisión de Defensa con algunos espacios en los que poder continuarlo. Muchísimas gracias a todas las personas que han asistido, a todos. Muchísimas gracias en especial a los ponentes y a las ponentes, y en particular a los diputados por su disponibilidad, a la diputada Zaida Cantera y al diputado Fernando Gutiérrez. Muchísimas gracias y hasta pronto. A vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, no me veis, pero también os estoy saludando. Que vaya muy bien, cuidaos mucho. Gracias, nos vemos.